En el video del día de hoy voy a explicar el diseño, sintonización, simulación y validación de controladores de acción proporcional, proporcional integral derivativo por Zeigarnik-Nichols a partir de sistemas de primer orden con retardo utilizando Scilab. Entonces el procedimiento que vamos a realizar es la carga, recorte y traslado de los datos experimentales. Luego de esto vamos a seleccionar el mejor modelo. Entonces esto lo vamos a hacer ya de videos anteriores. En el video de identificación por regresión lineal habíamos obtenido el mejor modelo, que aquí lo podemos ver, y por el método de curva de reacción se obtuvo que el mejor modelo fue el modelo de primer orden con retardo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comparar estos dos resultados por el resultado de cada uno de los métodos, y de estos dos métodos vamos a sacar el mejor modelo. Entonces los vamos a comparar con los datos experimentales, con la dinámica de los datos experimentales, y luego utilizando el criterio IAE vamos a determinar cuál de estos dos modelos es el mejor, y a partir de ese modelo vamos a diseñar los controladores proporcional, proporcional integral y proporcional integral derivativo. Entonces para esto vamos a utilizar la sintonización de controladores para sistemas de primer orden con retardo. Vamos a utilizar lo que es el criterio de Zeigarnik-Nichols. Aquí podemos ver las tablas. Esto es una hoja de Excel donde están implementadas las fórmulas. Entonces vamos a utilizar dos tablas de sintonización. La primera es de sintonización simple y la segunda va a ser de un ajuste de sintonización. Entonces aquí podemos apreciar en el gráfico que los datos que debemos ingresar son lo que es la ganancia, la constante de tiempo y el retardo. Para este caso, más adelante vamos a el sistema que va a ser el mejor, va a ser el que vemos aquí en la gráfica, que fue el de curva de reacción según el criterio IAE. Entonces es el que vamos a utilizar para implementar los controladores. Entonces aquí vemos los datos de ese sistema de primer orden, la ganancia, la constante de tiempo y el retardo. Entonces aquí algo muy importante que hay que conocer es que este método es solo aplicable si el cociente del retardo entre la constante de tiempo debe estar entre 0.1 y 1. Si ese cociente nos da dentro de ese intervalo, podemos aplicar esta sintonización de controladores por Zeigarnik-Nichols. Aquí podemos ver que ese cociente nos da 0.3659, valor que se encuentra dentro del intervalo de aplicabilidad del método, o sea, entre 0.1 y 1. Más adelante vamos a ver lo que es la otra tabla de sintonización, que es un ajuste donde se tiene en cuenta el periodo de muestreo. Recordemos que este método de sintonización se hace sobre la función de transferencia en lazo abierto. Entonces aquí podemos ver el criterio de aplicabilidad del método, y en esta segunda imagen vemos lo que es la sintonización ajustable para controladores por el mismo método. Entonces acá la diferencia con la anterior tabla es que se agrega, si conocemos el periodo de muestreo, entonces se agrega el periodo de muestreo y se hace un ajuste en el retardo. Entonces aquí podemos ver el teta de ajuste, y la otra modificación de ajuste es acá, si podemos ver en lo que es la ganancia proporcional de cada uno de los controladores. Adicional a ello, de tener el ajuste, el teta de ajuste, se tiene en cuenta lo que es la ganancia. Entonces la ecuación ya difiere con respecto a la anterior. Aquí ya se tiene en cuenta lo que es el periodo de muestreo y la ganancia del sistema. Igualmente tenemos que verificar de que el método ya con los nuevos ajustes sea aplicable. Para este caso, el cociente del teta ajustable con respecto a la constante de tiempo nos da 0.3959, un poco más que el método anterior, pero
está dentro del intervalo de aplicabilidad del método. Bueno, algo que hay que tener en cuenta cuando vamos a trabajar con Scilab es la configuración de los bloques P y D en Exicos. Entonces aquí vemos la ayuda, cómo se deben de ingresar cada uno de las ganancias. Aquí los parámetros se ingresan en función de las ganancias. Entonces, K sub P, K sub I, que es igual a 1 sobre T sub I, y K sub D. O sea, la ganancia proporcional, la ganancia integral y la ganancia derivativa. Son los valores que se deben de ingresar en este orden en la configuración de los bloques P y D para Exicos. Entonces aquí podemos ver el diagrama que vamos a implementar para comparar cada uno de los controladores. Entonces aquí es donde ingresaremos el parámetro K sub P para el controlador proporcional. En el segundo colocaríamos los parámetros para el controlador proporcional integral. Y en el último bloque colocaríamos los parámetros correspondientes para el controlador proporcional integral derivativo. Esto lo vamos a hacer tanto a partir de la tabla de sintonización simple y también lo vamos a hacer para la tabla de sintonización con ajuste. Y vamos a comparar los resultados que nos arroje cada uno de ellos y tomamos la decisión cuál de los controladores es el que mejor se ajusta a la. Entonces aquí también vamos a tomar como criterio el IAE, que es el que me va a decir cuál de los tres controladores es el que mejor se aplica a la dinámica del sistema. Entonces aquí este es el resultado que vamos a obtener. Entonces la curva de color verde corresponde a la respuesta del controlador proporcional. Ahí podemos ver que siempre va a haber en tiempo estable, en régimen permanente, va a existir siempre un error. La curva de color amarillo corresponde a la respuesta del controlador proporcional integral y la curva de color rojo corresponde a la respuesta del controlador proporcional integral derivativo. Aquí tenemos la estructura general de un controlador PID. Entonces podemos ver que tenemos una referencia, un set point, y ese set point lo vamos a comparar con la salida, y la diferencia entre el set point y la salida nos da el error, que es el que en base al error es que vamos a calcular la acción proporcional, los parámetros para la acción proporcional, integral y derivativa. Y CDT sería la acción de control, que es la que va a controlar el elemento final de control, y este va a actuar sobre la planta. Y a través del sensor vamos a obtener la respuesta en tiempo de la planta. Recordando lo que es la teoría de controladores PID, recordemos que los miembros de la familia de los controladores PID incluyen tres acciones básicas. Entonces la primera es la acción proporcional, la segunda es la acción integral y la tercera es la acción derivativa. Entonces, a partir de estas tres combinaciones podemos encontrar o generar diferentes tipos de controladores. Los más utilizados son los proporcional integral, proporcional derivativo y el más conocido, que es el proporcional integral derivativo o conocido como el PID. Entonces aquí para la parte de acción de control proporcional, recordemos que la salida del controlador siempre va a ser proporcional al error. Y aquí podemos ver las ecuaciones de salida del controlador en el tiempo, en el dominio de Laplace y la función de transferencia del controlador. La variable K sub P se conoce como la ganancia proporcional ajustable. Este tipo de controlador proporcional permite controlar algunas plantas que son estables, pero en el tiempo siempre va a existir un error de régimen permanente o en estado estable, que también se conoce como el offset. La acción de control integral, a diferencia de la proporcional, da una salida que es proporcional al error acumulado. Lo que esto implica que es un modo de controlar un poco lento.
Aquí podemos ver lo que es la ecuación de salida para este tipo de controlador integral en el dominio del tiempo, en el dominio de Laplace y la función de transferencia para el controlador integral. Las variables, lo que es K sub i es igual a 1 sobre T sub i. T sub i es el tiempo integral, K sub i se conoce como la ganancia integral ajustable y T sub i se conoce como el tiempo integral. Para este tipo de controladores el error en régimen permanente tiende a cero. Ahora vamos a ver la combinación proporcional, la acción de control proporcional integral. Estos tipos de controladores son muy recomendables para procesos donde la dinámica es esencialmente de primer orden, para sistemas de orden 1. Aquí podemos ver la ecuación de salida en el tiempo del controlador, que es la combinación de la parte proporcional más la parte integral. Aquí vemos la representación en Laplace y la función de transferencia para el controlador. Al igual que el control integral, el error en régimen permanente también tiende a cero. Otra acción de control es la proporcional derivativa. Generalmente la acción derivativa no se recomienda utilizarla de forma independiente como sí se puede con la acción integral. Entonces se recomienda que la acción derivativa siempre esté combinada con la acción proporcional. Bueno, esta acción derivativa lo que genera es una respuesta más rápida del controlador, pero tiene una desventaja que aumenta las señales de ruido y puede provocar una saturación del actuador. Entonces aquí podemos ver lo que es la ecuación en el tiempo para este controlador PD, su correspondiente respuesta, transformación en Laplace y la función de transferencia del controlador. Este también presenta en régimen permanente la tendencia de error cero. Y por último tenemos lo que es la acción de control proporcional integral derivativa, que es la combinación de las integral, proporcional, integral y derivativa, y reúne las ventajas de cada una de las acciones de control individuales. Entonces aquí tenemos la fórmula para el controlador en el tiempo, que es la suma de la acción proporcional más la integral más la parte derivativa, su representación en Laplace y la función de transferencia para el controlador. También presenta un error tendiente a cero en régimen permanente. Y aquí podemos ver un ejemplo de la respuesta en el tiempo de los controladores P, PI y PD. Entonces aquí podemos ver cuáles son las respuestas. Por ejemplo, para el controlador P podemos apreciar que siempre en el tiempo va a haber un error en régimen permanente. Podemos ver la respuesta del controlador PI, que tiene una mayor velocidad de respuesta, pero con cierto amortiguamiento, y la opción de control PID tiene menos velocidad de respuesta, pero no presenta tanto sobreimpulso. Es más amortiguada la respuesta del controlador. Bueno, luego lo que vamos a hacer es analizar los resultados que nos arrojan a partir de los parámetros de sintonización de los controladores, tanto de sintonización simple versus sintonización ajustada, y lo que vamos a encontrar son los resultados del criterio IAE para cada uno de los controladores, para el controlador P, PI, PID. Entonces nos vamos a dar cuenta, comparando los resultados, que para la sintonización simple el mejor controlador va a ser el PI por tener el menor valor IAE. Para este caso es de 27.0552. Y para la sintonización ajustada, el mejor controlador también fue el PI con un resultado de 28.58. Entonces, si comparamos estos resultados, nos damos cuenta que el mejor controlador va a ser el PI para este caso concreto
por tener un menor valor de IAE. Entonces a continuación vamos a realizar los pasos para realizar la simulación y sintonización de los controladores. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear, por ejemplo yo voy a crear aquí en el escritorio, voy a crear una carpeta nueva donde va a obtener todos los archivos y va a guardar todos los archivos que requiero para la práctica. Entonces voy a crear una carpeta nueva que la voy a llamar PID. Dentro de esta carpeta debo contener lo que es la base de datos. Entonces vamos a copiar la base de datos. Para este caso se llama adquisición 8. Esta es nuestra base de datos. Y vamos a ejecutar Scilab para crear lo que es la carga de datos, el recorte y el traslado de datos. Entonces para este caso vamos a continuar con el mismo escalón que es del 50 al 60% de la zona ascendente. Entonces vamos a crear el script. Queremos que cargue el entorno y vamos. Lo otro que necesitamos es los bloques para más adelante en Exicos hacer la simulación. Entonces copio mis bloques, voy a copiarlo aquí a la carpeta, los bloques para trabajar en Exicos. También necesitamos lo que es la hoja de Excel de sintonización, vamos a copiarla dentro de la misma carpeta para obtener los parámetros. Y ahora sí procedemos a construir el script. Algo muy importante es que acá en el visor de archivos, en la parte superior derecha, debemos de tener cargada la carpeta donde vamos a trabajar. Entonces me voy para mi carpeta de trabajo y me paro acá en la parte superior, copio esa ruta, le doy control C, me voy para Scilab, le doy aquí a la parte superior en el visor de carpetas y pego, le doy control V y le doy a abrir. Entonces ahí ya podemos ver en la parte superior izquierda, aquí podemos ver que están cargados podemos ver los archivos que tengo en este momento, lo que es la adquisición de datos, la hoja de Excel para los cálculos de los parámetros del controlador y el archivo de bloques para el ciclos. Entonces ahora sí vamos a crear lo primero es el script para la carga y recorte de datos. Entonces vamos a darle acá en la parte superior y vamos a llamar el bloc de notas para hacer el script. Entonces aquí ya nos aparece la hoja en blanco. Entonces vamos a empezar a codificar el programa. Entonces vamos a comentar. Este código es prácticamente la primer parte de los códigos que se han realizado en los videos anteriores. Yo lo voy a volver a digitar para que quede como más claro, pero para algo más rápido sería abrir el código ya realizado de los videos anteriores y solamente seleccionar lo que nos sirve, que sería la carga, recorte y traslado, cálculo del periodo de muestreo y el tiempo de refresco para ciclos. Entonces vamos a colocar aquí un título. Entonces vamos a hacer lo que vamos a hacer acá es la carga, recorte y traslado de datos para controladores PID. Bueno, y documentamos pues el encabezado del código. Entonces ya tenemos nuestro encabezado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es limpiar lo que es pantalla, CLC, borramos todas las variables que hayan en memoria y cerramos
todas las gráficas o ventanas que estén abiertas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la carga de los datos. Entonces vamos a colocar el comentario. Vamos a hacer carga de datos. Entonces los datos los vamos a cargar en la variable z. Entonces con la función read. Y vamos a llamar entre comillas dobles, tal cual como se llama el archivo de texto, se llama adquisición 8.txt. Y vamos a decirle que no nos llene la pantalla con -1 y que de la base de datos vamos a escoger las 3 primeras columnas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es separar las columnas en cada variable. Vamos a hacer los vectores de tiempo, salida y entrada. Entonces a partir de esa base de datos, entonces vamos a venir lo que es el vector de tiempo. Entonces decimos que t es igual de z, 2 puntos, coma 1. Entonces aquí estamos diciéndole que se está guardando en la variable t. La variable t va a corresponder al vector de tiempos, que en la base de datos la primera columna corresponde al tiempo. Luego y de z va a estar 2 puntos, coma 2, va a estar en la columna 2, la salida, y en la columna 3 va a estar lo que es la entrada. Entonces u igual de z, columna 3. Entonces aquí lo que hicimos fue sacar cada una de las columnas de la base de datos. Ahora vamos a generar un marco de figura, figura 1, y en esa figura vamos a hacer un subplot. Entonces le decimos subplot, un arreglo gráfico. Este lo vamos a hacer de 2 filas, 3 columnas. Entonces de 2 filas, 3 columnas, o también lo podemos hacer de 3 filas, 2 columnas. Para este caso solamente vamos a graficar, van a ser 3 gráficos, entonces lo podemos hacer de 3 filas, 2 columnas. Y en la posición 1 le decimos que esta posición, la primera posición, vamos a graficar lo que son los datos cargados. Colocamos un título, un título. Vamos a colocarle entre comillas simples, vamos a llamar la curva toma de datos. Y vamos a etiquetar también lo que es el eje X y el eje Y de la gráfica. Entonces XLabel. Entonces vamos a llamar que con entre comillas dobles, XLabel va a ser el tiempo, el eje X del tiempo. Y YLabel va a ser la magnitud de la salida. Entre comillas doble, entonces colocamos lo que es magnitud. Entonces hasta el momento ya tenemos lo que es la carga de los datos. Entonces vamos a guardar el archivo dentro, ya como tenemos enrutada la carpeta. Antes dentro de la carpeta recordemos que se guarda con la extensión .sce dentro de la misma carpeta de trabajo. Entonces la vamos a llamar como carga underline datos. Esta va a ser la carga de los datos y le decimos save, salvar. Ejecutemos, le damos F5 o le damos al play en la parte superior. Bueno, vamos a verificar qué problema tenemos. No está saliendo la gráfica, vamos a la ventana de comandos. Bueno, no veo errores, vamos a ver qué pasó. Bueno, acá lo que faltó fue colocar el plot. Entonces después de su plot colocamos lo que es plot 2D y vamos a graficar, vamos a decirle que vamos a graficar lo que es el tiempo entre corchetes. Entonces vamos a graficar lo que es y, u con respecto al tiempo. Y
También activemos lo que es la rejilla, entonces le decimos, antes de graficar, activemos la rejilla. Entonces aquí vamos a decirle es grid y volvemos a ejecutar. Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos los datos cargados. Ahora lo que vamos a hacer es recortar los datos. Entonces vamos a hacer lo que es vamos a hacer el recorte de los datos. Entonces colocamos un comentario, recorte de datos, escalón del 50 al 60%. Entonces ya en videos anteriores ya habíamos ubicado cuál era el rango de los datos, el intervalo para el cual podíamos obtener los datos del escalón del 50 al 60. Recordemos que esa posición era desde la posición 735 hasta la 823. Entonces vamos a definir unas variables, entonces tiempo recortado va a ser igual del vector de tiempos, entonces vamos a recortar desde la posición 735 hasta la posición 823. Entonces ya aquí tenemos el tiempo recortado, luego la salida recortada y sub r de y de 735 a 823. Y UR, la entrada, entonces va a ser el vector U de 735 a 823. Entonces recordemos que estos vectores deben de tener el mismo tamaño. Y vamos a graficar, entonces le decimos subplot, vamos a graficar del arreglo 2,3, vamos a graficar en la posición 2. Activamos la rejilla, es grid, y plot 2D para graficar. Entonces vamos a graficar lo que es el tiempo recortado entre corchetes. Entonces vamos a graficar lo que es YSUR, salida recortada, y UR, la entrada recortada con respecto al tiempo recortado. Y vamos a colocar las etiquetas para el gráfico y para los ejes. Entonces vamos a colocar un XTitle. Entonces vamos a llamar esto entre comillas simples. Vamos a llamarlo lo que es datos recortados. Y colocamos un X label y un Y label. Entonces vamos a aprovechar que aquí arriba ya lo hemos hecho. Entonces lo resaltamos. Control C para copiar y Control V para pegar. Control S para salvar. Entonces vamos a ir salvando. Entonces vamos a ejecutar. Vamos verificando que el código sí nos vaya quedando bien. Entonces aquí podemos ver lo que es la carga de los datos recortados. Ahora nos falta es construir lo que es los datos trasladados. Entonces a continuación vamos a hacer lo que es el traslado de los datos. Entonces vamos a hablar lo que es traslado de datos, es del escalón del 50 al 60%. Entonces recordemos que para el traslado lo que es al vector de tiempo y al vector de salida le restamos a todos los datos la primera posición. Entonces decimos TT, tiempo trasladado, va a ser igual de tiempo recortado. Entonces a ese vector de tiempo recortado le vamos a recortar. Entonces decimos TR, la posición 1. Lo mismo para la salida. Entonces decimos que la salida trasladada va a ser igual de YR menos YR1.
YR1, o sea, le estamos restando a todo el vector el valor ubicado en la posición 1. Y para el escalón, como el escalón es del 10%, entonces aquí no podemos restarle a todo el vector el mismo valor, porque nos quedaría un vector de ceros. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es hacer una resta algebraica. Antes decimos que VT es igual a UR, que para este caso sería un vector cargado con valores de 60, y a esos valores le vamos a restar 50 para que nos dé un escalón del 10%. Y ahora vamos a graficar, entonces decimos subplot del arreglo 2,3 y lo vamos a graficar en la posición 3. Y vamos a copiar acá del caso anterior, vamos a copiar lo que es para generar la gráfica. Entonces copiamos y pegamos, entonces activamos la rejilla. Ya aquí en el plot 2D ya va a ser TT, la variable TT versus YT y UT. Y aquí en la etiqueta de la curva, antes ya vamos a hablar de datos trasladados. Y el mismo eje X y el mismo eje Y. Entonces vamos a generar la base. Entonces le decimos correr o salvar y ejecutar. Y aquí ya podemos ver los datos trasladados. Entonces podemos ver sus datos trasladados arrancando en tiempo 0, salida 0 y el escalón de valor 10. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular el periodo de muestreo. Cálculo del periodo de muestreo. Entonces recordemos ya por lo que hemos visto hasta el momento que para calcular el periodo de muestreo a partir de los datos experimentales se aplica la fórmula tiempo de muestreo va a ser igual al valor ubicado, el valor de tiempo ubicado en la última posición de tiempos trasladados, esto dividido entre el número de datos menos 1. Entonces es la fórmula que vamos a hacer. Entonces vamos a definir una variable SciTT para determinar cuál es la longitud del vector de tiempos trasladados. Entonces SciTT va a ser igual a length, la función length para verificar, nos rebota el valor de datos que tiene el vector. Entonces length de tt. Entonces aquí le estoy preguntando cuánto es el valor, cuántos datos tiene el vector de tiempo trasladado. Entonces ahora vamos a buscar el valor que está en la última posición de los datos trasladados, el tiempo que está ubicado en ese último punto. Entonces vamos a mirar. Entonces voy a definir una TTF, va a ser igual a de TT de sin TT. Aquí estoy extrayendo el valor de tiempo que está en la última posición del vector de tiempo trasladado. Entonces vamos a definir T sub m, tiempo de muestreo, va a ser igual al TTF dividido sin TT, que sería la cantidad de datos, menos 1. Entonces de esta forma se calcula el periodo de muestreo. Y vamos a mostrar el periodo de muestreo, el resultado. Entonces con diff, entonces TTF, mostramos el resultado, vamos a mostrar lo que es el tiempo final y vamos a mostrar el periodo de muestreo. Entonces vamos a decir que TTF, entre comillas simple, entonces tiempo final
en segundos es 2 puntos, coloquémoslo entre comillas simple el comentario. Aquí vamos a mostrar lo que es el tiempo final y también vamos a mostrar el periodo de muestreo. Entonces T sub m entre comillas simples, entonces vamos a decir periodo de muestreo es 2 puntos, cerramos la comilla simple. Ahora vamos a calcular el valor medio de la salida para poder encontrar lo que es la ganancia. Entonces vamos a colocar aquí el encabezado, entonces vamos a calcular, entonces cálculo del valor medio de la salida. Esto es para poder aplicar el criterio de los últimos 20 datos. Según un criterio estadístico, se dice que el valor final de la salida se encuentra entre los últimos 20 datos. Entonces vamos a calcularlo. Entonces vamos a decir delta de y se corresponde a lo que es el delta de y. Delta de y es igual a mi función para calcular el valor medio. Entonces vamos a decirle de yt de la salida. Entonces aquí vamos a construir es el intervalo de los últimos 20 datos. Entonces de sin tt menos 20 hasta sin tt. Entonces recuerden que esto ya se lo había explicado en video anterior, porque se hacía de esta forma el cálculo de delta de y. Y ahora vamos a calcular la ganancia del sistema. Entonces vamos a decir K, a colocar primero la etiqueta, entonces cálculo de la ganancia. Entonces decimos que K va a ser igual, entonces recordemos que la ganancia es la relación de cambio en la salida con respecto al cambio de la entrada, es delta de y sobre delta de u. Entonces K va a ser igual a delta de y dividido v de t de la posición 1. Entonces recordemos que todo el vector v de t va a estar cargado de valores 10. Entonces aquí seleccionamos lo que es la primera posición del vector v de t, que en este caso va a valer 10. El vector v de t va a estar compuesto de valores, todas sus posiciones van a estar cargadas con el valor 10. Y vamos a mostrar, entonces con diffs, entonces vamos a mostrar lo que es la ganancia, entre comillas simples, decimos que la ganancia es 2 puntos, cerramos comillas simples, y vamos a calcular también lo que es el valor de AK. Entonces vamos a decir que A, que es la amplitud del escalón, entonces A va a ser igual a U de t de 1, que para nuestro caso sería 10. Entonces A se va a cargar con el valor 10 y vamos a hallar el valor AK, el valor de A por K. Entonces el valor de AK va a ser igual a A por K. También vamos a construir la matriz de datos trasladados. Entonces decimos ZT va a ser igual entre corchetes. Entonces vamos a construir nuestra matriz de datos trasladados. Vector de tiempos trasladados, coma, salida trasladada, y sub t y ut. Entrada trasladada. Y por último vamos a calcular lo que es el periodo de refresco para la simulación y validación de los modelos en Exicos, y también vamos a generar lo que es los datos de tiempo y salida para llevárselos a través de un firmware space
para llevárselos al From Workspace en Exicus. Entonces vamos a calcular vamos a hacer el cálculo del periodo de refresco. Entonces, cálculo del periodo de refresco para SCOX y carga, y vamos a hacer también lo que es la carga de datos trasladados y carga de datos trasladados. Entonces decimos que T SCOX va a ser igual, entonces va a ser igual al tamaño de los datos, TT multiplicado por el periodo de muestreo. Esta es la fórmula para calcular el periodo de refresco. Y lo vamos a mostrar, entonces dips, comillas simples. Primero hay que llamar la variable, entonces tscopes, entre comillas simples. Entonces vamos a decir que periodo de muestreo, periodo de refresco para scopes es 2 puntos, cierro el comentario o comilla simple. Y ahora lo que vamos a hacer es llevar los datos trasladados a scopes. Entonces vamos con una variable b mayúscula punto. Con esta variable por defecto en el From Workspace se carga, hay una variable que se llama b mayúscula. Entonces por eso estamos utilizando lo que es b mayúscula. Entonces decimos b mayúscula punto values va a ser igual, o sea, aquí vamos a cargar los datos del trasladados YT desde la posición 1 hasta el tamaño de los datos, sin TT. Y lo mismo vamos a hacer para el tiempo, entonces B mayúscula time va a ser igual del vector de tiempo trasladado TT desde la posición 1 hasta sin TT. Control S para salvar y vamos a ejecutar el código para ver los resultados. Entonces aquí ya tenemos lo que es los datos graficados y vamos a ver los resultados en la ventana de comandos. Entonces podemos ver que el periodo de muestreo es 0.11 segundos, el tiempo final en segundos de los datos del vector de tiempo trasladado es 9.68 segundos, la ganancia del sistema es 1.0271 y el periodo de refresco para SCOX es de 9.79 segundos. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es la validación y simulación de las dos funciones de transferencia que se obtuvieron por el método de regresión lineal y por el método de la curva de reacción. Entonces vamos a cargar nuestros bloques de trabajo. Ya fueron previamente pues cargados, seleccionados. Entonces aquí tengo mis bloques de trabajo. Entonces a partir de estos bloques de trabajo voy a construir la simulación y validación de los dos modelos obtenidos mediante los dos métodos. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una hoja en blanco. Entonces la damos aquí en la parte superior, luego pues tenemos en la parte superior, le damos acá y tenemos nuestra hoja nueva. Entonces lo primero que necesitamos es un step, o le damos clic derecho, le damos control C y control
control C para copiar y control V para pegar. Entonces tenemos el escalón. Necesitamos dos bloques para función de transferencia, control C, control V. Necesitamos los retardos, continuous phase delay, control C, vamos pegando, control V. Necesitamos dos bloques de retardo, continuous phase delay. Necesitamos un multiplexor. Necesitamos el scope. El reloj de sincronía. Necesitamos el from workspace para capturar los datos que nos arroja el código, los datos trasladados. Vamos organizando los bloques, por pues que nos quede una forma estética. Necesitamos, para construir lo que es el criterio, el resultado del criterio por IAE, necesitamos el bloque de valor absoluto, el integrador y un visor de datos. Entonces vamos a copiarlo acá, que ya lo tengo listo. Control C y control V. Entonces, de esto necesitamos dos para generar el IAE de cada uno de los modelos. Entonces, aquí tenemos los dos. Entonces vamos a alambrar. Configuramos el bloque del step, entonces el tiempo de paso lo cambiamos de 1 a 0. Entonces 0 el tiempo de paso, el valor final va a ser 10. Recordemos que el escalón es del 10%, entonces valor final 10, valor inicial 0 y tiempo de paso 0. Vamos a alambrar. Entonces, step para la primera función de transferencia y el mismo step para la segunda función de transferencia. Vamos a conectar lo que son los retardos. Vamos a configurar el multiplexor. Para este caso necesitamos que sea de 4 entradas para graficar la respuesta de cada una de las opciones de transferencia, la entrada y los datos trasladados. Entonces aquí le damos doble clic. Recordemos que acá, como los datos vienen en vector, entonces acá no es el número, sino que hay que colocarlo entre corchetes, indicando que son entradas con unos y separados con punto y coma. Entonces necesitamos, serían 4 unos. Entonces, así estamos indicando que son vectores, las entradas a graficar son vectores. Entonces aquí ya tenemos, vamos a ampliar el multiplexor, damos clic en una esquina y ampliamos el multiplexor. Entonces ahí lo tenemos con las 4 entradas. Peguémosle el reloj al graficador y la salida del multiplexor al graficador.
Bueno, entonces ahora vamos a pegar lo que es la respuesta. Entonces en la parte superior vamos a colocar el modelo por regresión lineal y en la parte inferior vamos a colocar el modelo obtenido por la curva de reacción. Entonces vamos a pegar las respuestas. La entrada, y los datos trasladados, que son los que vamos a traer desde la ventana de comandos. Vamos a revisar el From Workspace, damos doble clic y recordemos que los datos que vamos a enviar a Xicos vienen con la variable llamada B mayúscula. Eso es lo que hay que verificar acá, que así sea el mismo nombre de variable. Bueno, vamos a alambrar, vamos a hacer la ecuación IAE, que sería el valor absoluto, es la integral del valor absoluto del error. Vamos a hacer el alambrado. Y los visualizadores tienen que estar en sincronía con el reloj. Entonces aquí vamos a conectar los visualizadores al reloj. Ahora nos falta construir el error, hacer la ecuación del error, que recordemos que el error es la diferencia entre los datos reales y los datos estimados. Entonces vamos a construir la ecuación. Entonces necesitamos un restador. Entonces copiamos del bloque del modelo del archivo de bloques. Necesitamos calcular el error. Para cada uno de los modelos. Entonces vamos a construir la ecuación, ampliemos acá el modelo, vamos a organizarlo. Entonces el error sería la diferencia que hay entre la entrada, entre los datos reales y la salida de los datos estimados. Entonces vamos a hacer aquí la fórmula, vamos a correr los bloques para que nos quede más cómodo el alambrado.
Entonces para la primera son los datos reales, conectamos acá, menos el valor estimado. Lo mismo para la otra, entonces serían los datos reales menos los datos estimados. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es configurar el reloj. Entonces el reloj le damos doble clic y colocamos el periodo de muestreo. Entonces periodo de muestreo para este caso es de 0.11 segundos, valor inicial, tiempo inicial 0. Vamos a colocar las funciones de transferencia. Entonces la primera es la que nos arrojó el método por regresión lineal. Entonces el numerador es 1.0271, que corresponde a la K de la ganancia. En el denominador la función de transferencia era 2.1176S, 2.1172 por S. Bueno, ampliémosla acá para que se vea mejor. Su retardo era de 0.3065. Para el otro modelo que se encontró por el método de curva de reacción, el mejor modelo, comparándolo con el de segundo orden, fue el de primer orden. Y su función de transferencia es 1.0271, o sea, la misma ganancia. Y en el denominador, la constante de tiempo vale 1.8333 por S. Ahora el retardo, su retardo es de 0.6709 segundos. Ahora vamos a graficar, vamos a organizar el graficador. Recordemos que el valor mínimo es 0 y el valor máximo que alcanza la salida en promedio, comparando las dos funciones de transferencia, es cuando S tiende a 0 y eso lo multiplicamos por la amplitud del escalón. Entonces para este caso, cuando aplicando el teorema del valor final, cuando S tiende a 0 sería 10 del valor del escalón por la ganancia, que sería 10 por 1.0271, que eso nos daría aproximadamente 11. Entonces aquí le vamos a colocar un valor de Y máximo de 12. Recordemos que el periodo de refresco también lo podemos ubicar. Acordémonos que nos dio 9, entonces 9.79 el periodo de refresco. Ese mismo valor lo vamos a colocar en la parte de simulación. Tenemos para simulation, setup, y en la parte superior donde dice final integration time colocamos 9.79. Y salvamos el modelo. Entonces le decimos salvar, save, y lo guardamos en la misma carpeta. Entonces lo vamos a guardar como comparación modelos, comparación underline modelos. Salvamos y ejecutamos.
Entonces aquí podemos ver la respuesta. Entonces la curva de color oscuro corresponde a los datos reales. Perdón, la curva de color oscuro corresponde al sistema D generado por el método de curva de reacción. Perdón, por el método de curva de regresión lineal, que es el que tiene menor retardo. Aquí lo podemos ver. Y la curva de color verde corresponde al retardo de la función de transferencia encontrada utilizando el método de curva de reacción. Aquí podemos ver que tiene un mayor retardo. Y la curva de color amarillo es la que corresponde a los datos reales. Recuerden que previamente, antes de ejecutar el modelo en Exicos, se debe haber ejecutado el script para que me genere la base de datos trasladados, para que no pueda funcionar la simulación. O sea, debe estar previamente cargada la variable b. Entonces vamos a mirar los resultados. Entonces mirando los resultados podemos ver que el menor IAE corresponde al modelo calculado con el método de curva de reacción. Vemos que por el IAE para que sería el de la parte inferior, que es que corresponde a la función de transferencia, encontrada por el método de la curva, nos da un IAE de 1.1210 y por el método de regresión lineal nos da un valor de 2.3593. Entonces, ya con la función de transferencia que vamos a realizar, vamos a calcular los parámetros para los controladores. Ya es a trabajar con la función de transferencia encontrada por el método de curva de reacción, por tener un IAE mucho menor que el de por el método de regresión lineal. Entonces, el siguiente paso es encontrar los parámetros a partir de la función de transferencia que tiene el menor IAE. A partir de esos datos vamos a calcular los parámetros para los controladores. Entonces para ello nos vamos a apoyar en la hoja de Excel y vamos a calcular, vamos a hacer la sintonía normal y la sintonía por ajuste. Entonces vamos a nuestra carpeta y abrimos el archivo en Excel y nos vamos. El archivo en Excel tiene dos pestañas en la parte inferior. Entonces el de color amarillo es para la sintonía simple y la pestaña de color azul es para la sintonía con ajuste. Entonces acá ya podemos ver, ya se ingresaron previamente los valores de la función de transferencia. Entonces ingresamos el valor de K, el valor de la constante de tiempo, que es 1.8333, la ganancia vale 1.0271, el retardo es 0.6709 y aquí automáticamente me calcula los valores. Entonces aquí al lado derecho en la tabla de color amarillo, entonces tenemos los valores de K sub P, T sub I, T sub D, K sub I y K sub D. Entonces para el controlador proporcional nos da los valores de K sub P, da un valor de 2.7325. Para el controlador PI nos da el valor de K sub P de 2.4593, nos da su tiempo integral y su ganancia integral. Lo mismo para el controlador PID, nos da su correspondiente K sub P, su T sub I, su T sub D, su K sub I y el correspondiente K sub D. Pero antes de poder continuar, debemos verificar que esta sintonización sí sea aplicable. Entonces acá podemos ver automáticamente la hoja me indica el valor de la relación entre el retardo y la constante de tiempo. Entonces para este caso nos está diciendo que ese cociente, esa relación es de 0.36595, valor que perfectamente está dentro del intervalo de 0.1 y 1. Entonces
Ya con este criterio podemos continuar con la implementación del controlador. Ahora miremos la pestaña donde está el controlador, los datos para el controlador ajustado. Entonces, a diferencia la anterior, ingresamos los mismos datos de ganancia, constante de tiempo, retardo, pero adicional vamos a agregar lo que es el periodo de muestreo. Para nuestro caso, el periodo de muestreo fue de 0.11 segundos. Entonces aquí tenemos ya la hoja de Excel, nos arroja los valores de las ganancias proporcional, ganancia integral, ganancia derivativa, los tiempos integrales y tiempo derivativo. Y verificamos ya con el nuevo valor teta de ajuste, hallamos el cociente y ese cociente nos da 0.39595. Es un valor muy similar al de la tabla no ajustada, 0.3659, y aquí nos dio 0.3959. Es un poco más alto, pero está dentro del intervalo de aplicabilidad del método. Entonces ya lo que hacemos es tomar nota de los valores de K sub P, K sub I y K sub D, porque en función de ellos es que se ajustan los bloques de P y D en los modelos de XICOS. Entonces se debe tomar nota de ellos para poder ya hacer la configuración y la modelación. Entonces ahora procedemos a construir los bloques para hacer la validación de los controladores. Entonces retomamos los modelos. Entonces este modelo me puede servir, puedo copiar este y sobre este implementar los controladores. Entonces cerrémoslo, salvamos los cambios, cerramos la hoja Excel y vamos a copiar. Entonces control C, control V, y este archivo ya lo vamos a llamar comparación de controladores. Comparación underline P y D, que vamos a hacer la comparación de los controladores ya con los nuevos parámetros encontrados en la hoja Excel. Bueno, entonces ya sabemos que nuestra función de transferencia es la obtenida por la curva de reacción. Entonces va a ser esta. Entonces igualmente aquí tenemos que calcular el error y también vamos a calcular los valores de IAE, y en base al valor de IAE vamos a definir cuál es el mejor controlador. Entonces vamos a hacer el primer bloque con los parámetros simples. Entonces vamos a copiar, necesitamos 3 controladores, entonces vamos a necesitar, por lo tanto vamos a necesitar 3 funciones de transferencia. Entonces aquí tenemos las 3 funciones de transferencia. Necesitamos calcular el error también. Necesitamos necesitamos 3 bloques de P y D. Por acá tengo el bloque, entonces los copiamos. Tenemos 3 bloques de P y D. Vamos organizando el alambrado.
Recordemos que el retardo para esta función de transferencia era de 0.6709. Entonces hay que verificar eso. Entonces es 0.6709 el retardo. Copiamos. Y necesitamos los bloques. Estamos haciendo los bloques de PID que van a actuar sobre cada una de las plantas. Para este caso puede ser la misma función de transferencia, la misma planta. Que necesitamos unos sumadores, los copiamos y pegamos. Entonces vamos a calcular lo que es el error para llevárselo a cada uno de los controladores. Vamos a ampliar acá. Necesitamos calcular el error para cada controlador. Entonces, vamos a organizar primero uno y ya con el primero que quede listo lo podemos copiar y pegar para los otros dos. Entonces, vamos a organizar primero un controlador. Entonces el error sería es el valor de consigna, que sería el set point, menos la respuesta. Entonces aquí hacemos la resta. De esta forma calcularíamos el error. Este sería el ejemplo para el primer controlador, que sería el controlador P. Así calcularemos lo que es el error. Más de lo mismo para el segundo, que sería el PI. Entonces sería la resta de la consigna menos la respuesta y vamos a calcular, vamos a graficar también su respuesta. Y lo mismo para el tercer controlador, que sería el controlador PID.
Entonces, continuando, ya tenemos alambrados los bloques de controlador, ya generamos los errores y vamos a calcular a continuación lo que es los valores de IAE para cada uno de los controladores. Entonces, vamos a hacer con esta rama, necesitamos una rama adicional. Entonces aquí este rastreador ya no lo necesitamos, que ya aquí en la parte superior ya tenemos lo que son los errores. Entonces vamos a sacar el error, aquí tenemos el error, valor absoluto del error, integral del valor absoluto del error. Lo mismo vamos a hacer para los otros dos. Entonces vamos a traerlos para acá. Entonces vamos a encontrar entonces el error para el PI y me falta encontrar el error para el PID. Organizando los alambres. Y ya vamos a mirar el error para el controlador PID. Y vamos a pegarle el reloj para sincronizar los resultados. Bueno, el paso siguiente es colocar los parámetros para el controlador. Entonces recordemos que para el controlador P damos doble clic al bloque. La ganancia proporcional por el método simple nos dio un valor de 2.7325. Colocamos en 0 la parte integral y en 0 la parte derivativa para que solamente sea la opción proporcional. Luego vamos a colocar los parámetros para el controlador PI. Entonces para el controlador PI la ganancia proporcional es 2.4593. La ganancia integral es de 0.4471 y la parte derivativa la ponemos en 0. Y para el controlador PID
La ganancia proporcional es de 3.2791. La ganancia integral es de 0.7452 y la ganancia derivativa es de 0.3354. Entonces ya tenemos los bloques de acción de control configurados de acuerdo a los parámetros arrojados por la hoja de Excel. El step de 10, valor final 10, valor inicial 0 y tiempo de paso 0. El periodo de muestreo de punto 11. En la parte de simulación, recordemos que el tiempo era de 9.79, el tiempo de refresco. En lo que es en la parte de integración, tiempo de integración 9.79. Y en la salida, en el scope, el Y máximo y de 12 y el periodo de refresco de 9.79 también. Entonces guardamos con control S, salvamos los cambios y ejecutemos con F5, le damos Start y verifiquemos. Bueno, aquí falta alambrar una entrada, está saliendo el warning, que esa entrada es la que corresponde a la entrada escalón. Entonces vamos a alambrar la entrada tipo escalón y volvemos a ejecutar. Entonces aquí podemos ver la respuesta de los controladores. Entonces el controlador que se encuentra de color oscuro es el que corresponde al controlador proporcional. El controlador de color rojo corresponde al controlador proporcional integral y la curva, la respuesta de color verde, corresponde a la respuesta del controlador proporcional integral derivativo. Vamos a ampliar un poco el eje del tiempo para poder ver la respuesta. Entonces vamos a colocar el periodo de refresco, vamos a colocarlo de 20. Lo mismo hacemos en la simulación CITAD, colocamos el mismo valor de 20 y volvemos a ejecutar el modelo. Bueno, entonces ahora sí podemos ver que en el tiempo persiste lo que es el error o el offset del controlador proporcional y los controladores proporcional integral y proporcional integral derivativo. En el tiempo el error tiende a 0. En la práctica hay una forma de mejorar la parte oscilatoria de respuesta de los controladores. Lo que se hace es que la ganancia proporcional de los controladores se divide entre 5 o 7.5. Eso es una técnica ya en la práctica para amortiguar la respuesta de los controladores. Entonces vamos a hacer eso para que miremos y comparemos con este truco para mejorar los controladores. Entonces volvemos a los bloques de los controladores. Lo que hacemos es que la parte proporcional, para este caso lo vamos a dividir entre 5, entonces divido 5, hacemos eso en cada uno de los bloques de controlador. Vamos para el controlador PI, entonces solamente la parte proporcional la dividimos entre 5. Recuerden que estos parámetros encontrados por este método de sintonía son una referencia. Ya en la práctica toca hacer unos pequeños ajustes, que es parecido a lo que estamos haciendo acá, para mejorar la opción de control. Y lo mismo vamos a hacer en el bloque del controlador PID. Entonces solamente la ganancia proporcional la dividimos entre 5.
Entonces, realizamos nuevamente la simulación y miremos la respuesta. Entonces aquí podemos ver que se mejora la respuesta agresiva de los controladores. Entonces se amortigua lo que es la parte oscilatoria de cada uno de los controladores. Entonces aquí podemos ver que se mejora sustancialmente la respuesta. Podemos ver que la respuesta del control proporcional, que es la curva de color oscuro, tiene su offset, un error permanente, y ya podemos ver la respuesta de los controladores proporcional integral y proporcional integral derivativo. Entonces, para este caso, la respuesta de color, la curva de color verde corresponde al PID, y la curva de color rojo corresponde al controlador PI. Ahora vamos a mirar los resultados del cálculo por IAE. Entonces, aquí en la parte inferior podemos ver que el IAE para el controlador proporcional es de 133.2873. Para el proporcional integral es 27.0551. Para el controlador proporcional integral derivativo es de 27.2835. De estos resultados se concluye que para este modelo de primer orden, el mejor controlador, la mejor acción de control es la proporcional integral, por tener un menor valor de IAE. Entonces ahora vamos a proceder a implementar el controlador por sintonía de ajuste y vamos a compararlo con este. Te recordemos que el valor fue de 27.0551 para esta sintonía. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es copiar este modelo, y sobre él vamos a hacer la sintonía pero por ajuste. Entonces vamos a guardarlo, salvamos los cambios y vamos a copiarlo. Entonces en la carpeta copiamos y lo vamos a llamar comparación por ajuste PID. Entonces comparación PID ajuste, y lo vamos a abrir y vamos a colocar los nuevos parámetros, pero ya en base a la hoja de Excel por la sintonía de ajuste. Entonces, para la sintonía de ajuste, los valores que hemos encontrado para el bloque, para la parte proporcional, entonces fue de 2.4589, y lo vamos a dividir entre 5. Aprovechemos de una vez y lo dividimos entre 5, la parte proporcional, la ganancia proporcional. Ahora, para el controlador proporcional integral, la ganancia proporcional es 2.2130, lo dividimos entre 5. La ganancia integral es de 0.4132. Y para el controlador PID, la ganancia proporcional es de 2.9507. Dividido entre 5, la ganancia integral es de 0.6888 y la ganancia derivativa es de 0.3629. Y procedemos a simular y miremos los resultados. Entonces podemos ver que son las mismas respuestas que se obtuvo por la sintonía simple. Ahora vamos a comparar los resultados. Entonces acá para el controlador proporcional nos dio 133.2873, para el controlador proporcional integral 28.0551
5827 y para el controlador proporcional integral derivativo 28.6493. Entonces, comparando esta sintonía de ajuste con la sintonía simple, podemos ver que por el método de sintonía simple nos dio un menor IAE para el controlador proporcional integral. Comparándolos por el método de sintonía simple nos había dado 27.0559 y por este nuevo método de ajuste nos da 28.5827. Por tal motivo, el mejor controlador en general, en conclusión, el mejor controlador para nuestra planta va a ser el controlador proporcional integral por sintonía simple. Entonces ya en el próximo video se va a explicar, se va a hacer la implementación ya práctica en el SICOS y Arduino sobre la planta electrónica y vamos a mirar los resultados. Se va a implementar en cada uno de los controladores y vamos a verificar, a comprobar la simulación, validación con la aplicación con la planta electrónica.